Hola a todas y a todos. Mi nombre es Edgar Gómez Cruz y soy un profesor investigador en la Escuela de Artes y Medios de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, en Australia. Y he encontrado que estos videos son una buena oportunidad para expandir el diálogo en un formato distinto a los artículos académicos. Entonces lanzo este particular video con una propuesta metodológica que he venido desarrollando en los últimos años y que espero pueda ser el inicio de una conversación con gente interesada en el uso de lo visual como herramienta de investigación. Aunque pienso en disciplinas como comunicación, antropología o sociología, creo que la propuesta puede ser interesante para personas estudiosas de la fotografía o la geografía humana también. La presentación tiene tres partes. La parte que más me interesa discutir con ustedes son los ejemplos, pero para llegar a ellos necesito primero presentar cuatro elementos para contextualizar la propuesta y además dos pilares sobre los que construyo esta propuesta. En el 2011, este es el primer contexto, en el 2011 me doctoré con una tesis que buscaba dar cuenta de las transformaciones en la práctica fotográfica, centrándome en el cambio de la tecnología análoga a la digital en la fotografía. La tesis fue una etnografía con trabajo de campo en Barcelona, Madrid, México y Oxford, y a partir de ella publiqué este libro editado por la Universidad Oberta de Cataluña en el 2012. Siempre digo que me dieron un doctorado por aprender a hacer fotografía. En mi cabeza, al menos, mi tesis buscaba hacer una actualización del trabajo de Bourdieu para la época digital. De hecho, me emocionaba mucho pensar que habíamos terminado nuestra investigación con la misma edad. Mi interés por la fotografía continuó y se convirtió en lo que los antropólogos llaman su campo, es decir, un lugar al que constantemente regreso para ver qué ha pasado, cómo ha cambiado, escribir sobre ello. Unos años más tarde, junto con un colega finlandés, Asko Lemuskayo, editamos un libro en el que académicos y académicas, algunos consolidadas y otros en proceso de formación, presentábamos distintas reflexiones, todas con una base empírica, sobre lo que denominamos prácticas visuales materiales. El concepto de prácticas visuales materiales buscaba extender lo visual y no solo reducirlo a la imagen fotográfica o a la imagen en sí misma, sino tomar en cuenta todo el proceso de creación de imágenes, así como la materialidad necesaria para llevarla a cabo. La idea con este libro era reflexionar sobre el rol de estas prácticas a través de trabajos empíricos y que estas prácticas que cada vez son más extendidas y presentes en la vida cotidiana en distintos ámbitos. Al año siguiente, con dos colegas editamos un libro con un foco distinto, ya no pensando en las prácticas visuales materiales como un objeto, sino como un método de investigación. En este texto, diversos autores y autoras presentábamos una serie de reflexiones sobre las implicaciones metodológicas de nuevas formas visuales emergentes generadas por tecnologías digitales. Por ejemplo, de los drones a las cámaras 360 grados, de los sistemas de eye tracking y mucho más. Al mismo tiempo, mientras todo esto sucedía, como parte de mi trabajo académico, mi interés por la fotografía como pasatiempo seguía creciendo. Entonces subía muchas fotos a Instagram, a Flickr primero, luego a Instagram, y de vez en cuando, y solo para divertirme, agrupaba ciertas imágenes en pequeñas autopublicaciones y por ahí están en internet algunas de ellas. Me interesaba especialmente la fotografía de calle y esto era como un hobby para mí. Presento todo este contexto para hablar de la profunda y estrecha relación que he tenido siempre con la fotografía, primero como objeto, luego como método, pero siempre como práctica. En los últimos años, sin embargo, estas tres dimensiones, que habían estado separadas hasta ahora, han comenzado a fusionarse como parte de mi trabajo académico y esta es la propuesta que quiero presentarles hoy. Pero antes de pasar a los ejemplos, antes de pasar a algunos de los ejemplos de esta propuesta metodológica que les estoy proponiendo hoy, necesito introducir dos pilares fundamentales para ella. El primer pilar, que surge de mi trabajo de investigación con fotografía, es pensar a la imagen más allá de su carácter representacional. Es decir, no me interesa necesariamente lo que aparece en la imagen fotográfica, sino que mi interés se centra en el acto de producir imágenes, rompiendo un poco también con formas tradicionales de entender y estudiar a la fotografía. Planteo que con la llegada de la fotografía digital, algo sucedió, o sucedió algo parecido a lo que sucedió con la pintura cuando llegó la fotografía. Y voy a expandirme un poco en este punto. En sus inicios, la fotografía, como una nueva tecnología, adquirió su sentido sobre todo en relación con la pintura. La fotografía se comparaba, contrastaba y definía en función de cómo se había entendido la pintura hasta ese momento. Al reproducir la misma estructura, es decir, una imagen dentro de un cuadro, la fotografía rompió en la pintura y la liberó, entre comillas, de su función representacional. O como lo apunta Bazin,
La fotografía liberó a la pintura occidental de una vez por todas de su obsesión con el realismo, permitiéndole recobrar su autonomía estética. Y esta idea de autonomía estética será importante más adelante, así que tenganla por ahí en cuenta. Dado que la fotografía fue presentada como un medio más fidedigno para representar la realidad que la pintura, los pintores comenzaron a experimentar con formas en las que era más importante generar una visión propia, una experimentación, que una copia fidedigna de la realidad, generando con ello formas artísticas emergentes. Pero, regresando a la fotografía, el entender a la fotografía, como decía Fox Talbot, como el lápiz de la naturaleza, permeó su desarrollo y sus usos desde el principio, desde sus inicios. Desde su creación, la fotografía fue percibida como una tecnología que servía para representar directamente la realidad. Una idea que por supuesto ha sido criticada y matizada en múltiples ocasiones, incluso antes de la llegada de lo digital. Hay muchos casos como este en donde una foto se erigía como una verdad cuando en realidad no lo era. A pesar de ello, la fotografía siempre fue mayoritariamente entendida con una función documental implícita, volviéndose un instrumento para enmarcar la realidad, para capturarla sin alteraciones. Por eso, la conexión entre realismo y fotografía fue esencial para su uso e incorporación en proyectos científicos que buscaban el detalle imparcial y la captura fidedigna, y pongo imparcial y fidedigna entre comillas. Como muestran estos libros, y de estos hay muchos, sobre el uso de la fotografía en Australia o el proyecto imperialista del siglo XIX, que se puede ver, por ejemplo, en muchos museos etnológicos y etnográficos, sobre todo en Inglaterra. Y de ahí este uso saltó a las ciencias sociales. McDougall, por ejemplo, afirma que la antropología se inspiró en la zoología, la botánica y la geología para describir el mundo visualmente, haciendo un énfasis en la correspondencia de estos aspectos de la cultura que pudieran ser dibujados o fotografiados. Desde sus inicios entonces, los antropólogos, y lo digo en masculino porque eran sobre todo hombres, incorporaron la cámara fotográfica como parte de sus instrumentos de campo. La cámara fotográfica, no sin algunas controversias, se convirtió en una de las herramientas claves para el trabajo etnográfico, el trabajo de campo. El uso antropológico de la cámara hacía sobre todo énfasis en mostrar aspectos particulares de la cultura, esto es, utilizándose sobre todo como una forma de recolección de imágenes representacionales y documentales. Incluso en aquellos raros casos en los que las imágenes han estado en el centro del pensamiento antropológico, como en el caso de este extraordinario libro de Bateson y Mead, El carácter balinés, que presentaba una propuesta inédita. Con 700 imágenes, el libro intentaba explicar el carácter balinés presentando secuencias como esta, es decir, casi sin texto. Era una verdadera búsqueda de una antropología visual. De hecho, la antropología y la fotografía tienen historias paralelas, y es importante apuntar que ambas surgen en un momento en el que el pensamiento positivista era la forma dominante de pensamiento científico, coincidiendo con la visión colonialista de ese entonces también. Si bien no me voy a detener en este punto, y hay mucho escrito al respecto, es importante señalar que la fotografía, como una forma de representación supuestamente imparcial, se alineó rápidamente con todo tipo de estructuras de poder, desde las exploraciones científicas y colonialistas, a aproximaciones como la frenología, como el trabajo de Francis Galton. Mucho se ha escrito ya sobre esta relación, así que no me voy a detener mucho. El punto que quiero poner sobre la mesa es que el pensamiento antropológico ha corrido en paralelo, aunque no siempre en contacto con la fotografía, y que ésta ha sido un instrumento muy importante para la recogida de datos y sobre todo para la generación de múltiples métodos que conllevan el uso de tecnologías visuales. Hay infinidad de textos publicados sobre el rol de las imágenes en la investigación social, desde cómo analizar la imagen hasta cómo utilizarla dentro de técnicas de recogida de datos o de presentación de resultados. Casi todos estos textos parten de disciplinas particulares, sociología, antropología, comunicación, y piensan en cómo la fotografía debe ser usada por ellas. Mi propuesta, o una parte de la propuesta al menos, corre en sentido opuesto, es decir, intento partir de la fotografía y ver cómo las disciplinas le pueden resultar de utilidad a la práctica fotográfica, algo que no es necesariamente nuevo, los y las artistas llevan décadas haciéndolo. Por ello, cada vez me interesa más el arte contemporáneo, porque lleva mucho tiempo expandiendo lo que entendemos como fotografía. Con la llegada de lo digital, el uso de la imagen en las ciencias sociales se ha incrementado exponencialmente.
Hay cada vez más revistas, festivales, exposiciones que están abriendo el espacio para la reflexión antropológica en formas no textuales. Y no solo antropológica, sociológica, de comunicación, psicológica. Y hay desde ensayos visuales a cómics, desde películas etnográficas a paisajes sonoros. Entonces, la antropología, pero no solo la antropología, sino la ciencia social, está expandiendo su repertorio gracias a lo tecnológico. El punto que quiero hacer es que existe una larga tradición del uso de imágenes fotográficas en la investigación en ciencias sociales y humanidades, y que este uso ha sido en su mayoría como una forma de recolección de datos, de representaciones de la realidad, de ejemplos, de observaciones, del trabajo de campo o para contextualizar determinados hallazgos. Sin embargo, la fotografía ha sido menos explorada como una forma de pensar antropológica en toda regla, y este es el punto en el que quiero incidir. El segundo pilar, imágenes más allá de datos. El primero era imágenes más allá de representaciones y el segundo es imágenes más allá de datos. En este segundo pilar, mi propuesta es pensar a la fotografía no como método para recoger datos, sino como apunta Maynard, para imaginar cosas. En las últimas 2 décadas, coincidiendo con la proliferación de tecnologías digitales, ha habido 2 transformaciones interesantes en ese sentido. Por un lado, particularmente en el mundo del arte, pareciera que la fotografía está finalmente siendo expandida, liberándose de sus límites representacionales, algo muy parecido a lo que le pasó a la pintura con la llegada de la fotografía. Mientras que muchas formas vernáculas han contribuido a esta separación, ha sido el arte quien ha experimentado más con el uso conceptual de la fotografía, que no se reduce ni se define por la imagen, o lo que la imagen muestra. Esta transformación ha permitido que la fotografía tenga menos que ver con la realidad o con la captura de la realidad y más con la magia. Y esta idea de fotografía como magia surge de este libro de Charlotte Cotton, quien es una curadora y teoría del arte. Ella dice que la conexión entre los trucos de magia y la fotografía contemporánea está en la idea de que la magia es algo que sucede en la imaginación del espectador. La magia fotográfica nos abre múltiples significados posibles en el mundo visual e interpela nuestra forma colectiva de mirarlo también. Simultáneamente, la segunda transformación interesante, guiada por algunos antropólogos, sobre todo estos 2, es proponer un distanciamiento de la antropología con la etnografía. No voy a elaborar estos puntos y les invito a leer directamente a los autores que son fascinantes, pero es importante señalar que estas 2 transformaciones, la de la fotografía como un acto de magia y la de la antropología no etnográfica, son dos de las inspiraciones para la propuesta metodológica que estoy presentando aquí. Como lo recuerda Ingold, el arte contemporáneo y la antropología tienen en común que ambos observan y especulan. Esta idea de especulación también será muy importante. Inspirado por estas 2 transformaciones, propongo que es momento de mirar más allá del cuadro, más allá de la imagen. En los últimos años he empezado a explorar la forma de pensar que se aleja de un uso etnográfico de la imagen y que encuadra y representa la realidad, explorando en cambio los usos antropológicos de la imagen que imagina y especula. Esto, por supuesto, tampoco es nuevo, ni soy el primero en hacerlo. Hay libros maravillosos que se preguntan por un uso más especulativo de la imagen. Por ejemplo, estos 2 en los que son 2 libros maravillosos, en donde se muestra además las posibilidades de una verdadera equivalencia entre imágenes y texto. No solo una correspondencia, no solo una equivalencia, sino también una correspondencia, ¿no? No me interesa, por tanto, lo que las imágenes muestran, o no necesariamente a eso se reduce mi pensamiento, sino cómo pensar fotográficamente puede llevarnos a reflexionar antropológicamente al detonar nuestra imaginación, o quizá más radicalmente nuestros sentimientos. Voy a presentar 4 proyectos en los que he trabajado algunas de estas ideas a manera de invitación para reflexionar sobre las posibilidades de este método. Estos 4 trabajos ya fueron publicados, así que quien tenga interés puede leer más sobre ellos siguiendo los códigos QR que aparecerán cuando ponga la referencia del texto. Y el primer proyecto es uno sobre los carritos del supermercado en la ciudad. Cuando vivía en Barcelona, un día yendo en bicicleta rumbo a la oficina, se me cruzó una persona con un carrito de supermercado lleno de metales que había sacado de la basura. Recorriendo todos los días el mismo trayecto desde mi casa a la oficina, comencé a fijarme en estos carritos y a fotografiarlos. De hecho, esta fue la primera foto que tomé. Esta, que en su momento pensé como una serie fotográfica, insisto, como una forma como un hobby, me llevó a pensar sobre el consumo, los ciclos de obsolescencia, la precariedad, la inmigración, preguntas que aunque no encuentran necesariamente una correspondencia en las imágenes, surgen del acto de hacerlas. Es decir,
Es a través de hacer la imagen que empiezo a pensar estas cosas. Estas reflexiones, o algunas de ellas, quedaron plasmadas en este texto en donde discutía el concepto de trayectoria como una operacionalización de la práctica de moverse en la ciudad y experimentarla fotográficamente. Y con ello inició la exploración de este método que lleva ya algunos años. Las primeras dos palabras claves del método son entonces movimiento y observación. El segundo proyecto se llama Pantallas Negras. En el centro de Sydney, en una de las esquinas más transitadas, estaban construyendo una estación de metro y pusieron una valla negra para delimitar la zona de construcción. Dado que la zona era una zona donde caminaban muchas personas, durante varios meses me dediqué a fotografiar a aquellas personas que caminaban delante de mí mientras miraban su celular. Mi interés no era por las personas en particular, sino era en la exploración crítica de lo que significa la presencia constante del teléfono en la experiencia urbana. Quería reflexionar visualmente sobre la similitud dentro de las diferencias. Las imágenes no nos dicen qué está mirando la persona en la pantalla ni qué es lo que está pensando. No sabemos tampoco quiénes son ni su contexto. Lo que las imágenes nos invitan a hacer es a preguntarnos qué significa que distintas personas, con sus distintas subjetividades, posicionen el cuerpo de una manera muy similar al caminar mirando su pantalla. No hay conclusiones ni descripciones en estas imágenes. Es un ejercicio de repetición que busca detonar preguntas más amplias sobre la condición humana en la época digital. Sobre qué significa ser móviles, ser seres móviles y conectados y estar conectados todo el tiempo. Este ensayo visual se publicó el año pasado con un texto en el que expando la discusión sobre la construcción de las imágenes, sobre cómo las construí, las fuentes de inspiración estética que utilicé y el sentido al que atribuyo el existir de estas imágenes como serie. Otras tres palabras claves del método serán entonces estas: la fotografía como práctica, cómo se hace la fotografía más que el resultado de las imágenes, la especulación y la imaginación. En este tercer proyecto busqué llevar más lejos esta relación entre fotografía e imaginación. Un día me encontré una banda adhesiva tirada en la calle, esta en particular. Lo que me llamó la atención y por lo que tomé la foto era porque la sangre que se veía en lo que en México se llama curitas era similar al rojo que estaba en la acera. Al verla después en mi teléfono me pregunté por la persona que la había usado y cuyo ADN estaba contenido en esa bandita, en esa curita. Caminando por la calle, algo que hago con mucha frecuencia, comencé a ver más y más de estas bandas adhesivas, que en México, ya les digo, se llaman curitas. Seguí fotografiándolas y seguí recopilando estas imágenes de estas bandas adhesivas tiradas, descartadas en los pavimentos, en el césped, en la playa, en todos los lugares a los que iba. Esto me llevó a preguntarme por la historia de estas bandas adhesivas, que es además muy interesante, pero sobre todo me hizo pensar en la fragilidad humana. Estas curitas, mayoritariamente hechas de plásticos, hizo preguntarme también por el rol de los humanos en el impacto ambiental, en la producción misma de las bandas adhesivas. Un concepto que se ha enmarcado no sin críticas bajo la premisa del antropoceno, es decir, una época geológica en la que los humanos somos responsables de transformaciones mayores en el planeta. Mientras que la idea del antropoceno se refiere a cambios visibles desde el espacio, cambios muy muy importantes, sugiero que estas heridas también pueden ser visibles en el más pequeño e insignificante de los objetos, una banda adhesiva. Dado que me interesa en lo cotidiano, o dado mi interés en lo cotidiano, sugiero que estos pedazos de plástico y algodón, insignificantes y casi invisibles, que seguramente todos y todas hemos usado y que todas hemos visto por ahí tiradas, pueden servirnos de vehículo para pensar el antropoceno. Por eso hago el juego de palabras hablando de antropoescenas, o sea, escenas en donde el antropoceno se hace visible. En ese tercer ejemplo, discuto cómo un pedazo de plástico y algodón que estuvo puesto en una herida de una persona humana puede servirnos para imaginar las heridas que los humanos mismos hemos causado al planeta. Este trabajo se publicó en el 2021 en una revista sobre geografía cultural y está ahí por si quieren echarle un ojo. Finalmente, el cuarto y último proyecto que quiero mostrarles en esta ocasión se inspiró, por un lado, en el trabajo de Tobias Reis, el autor del libro After Ethnos, que mostré algunas diapositivas atrás, y se hizo durante el encierro, ¿no?
todos y todas durante esta época del coronavirus, en algún momento tuvimos que estar en nuestros hogares encerrados y encerradas por un tiempo, algunos más cortos, otros más largos, pero todos estuvimos en algún momento en el hogar. En esta serie quería reflexionar sobre la experiencia del encierro, preguntándome por un mundo además sin humanos, ¿no? El coronavirus nos llevó a preguntarnos cuál era nuestro rol como especie también en el mundo y cuál era nuestro destino final. En este caso, en particular, mi interés estaba centrado en el tiempo y el espacio, interrogando visualmente un mundo que durante el encierro estaba reducido al hogar, pero que también en el que la presencia humana era evidente pero no visible. Todas las fotos las tomé de la noche, utilizando solo la luz que venía de fuentes como el alumbrado público, las luces de los vecinos, la luna o la televisión. Por tanto, para tomar estas fotos era necesario utilizar el tiempo de exposición más largo de lo habitual. Todas estas fotos que estoy mostrando aquí tardaron entre 3 y 10 segundos en completarse, en ser visibles. Por lo tanto, no solo vemos espacios vacíos de personas, sino que además podemos ver el tiempo pasar a través de ellas. Un hogar habitado solo por la luz. Estas imágenes respondían a uno de los elementos planteados por Riis, en el que planteaba que la antropología había cambiado del estudio del espacio al estudio del tiempo. De esta forma, y de manera muy literal, estos espacios eran observados con una nueva luz. Este ensayo fue publicado en un número especial editado por mi amigo Adolfo Estalella en una revista experimental sobre formas etnográficas y antropológicas emergentes. Bueno, entonces, para hacer un repaso, en esta exploración, a través de 4 proyectos, mi interés no está puesto en lo que las imágenes muestran, ni en lo que las imágenes hacen, sino más bien en lo que las imágenes pueden hacer, Por ejemplo, detonar la imaginación, articular nuestra mirada o hacernos pensar de determinada forma. Regreso entonces a la idea de la fotografía como imaginación. Propongo usarla de esta manera como parte de una forma antropológica de pensar y no solo una forma antropológica de mostrar, expandiendo el significado de la producción visual y tomando las imágenes en serio en sus propios términos. Estas imágenes no son etnográficas, pero intentan, o al menos esa es mi intención, pretenden ser antropológicas. Propongo que el triple movimiento entre observación, imaginación y especulación puede abrir una vía para 2 proyectos interesantes. Por un lado, situar la fotografía como una práctica mediática y no solo documental, es decir, de creación de mediaciones, y por otro, desarrollar una fotografía antropológica que no se reduzca a su función etnográfica. Las palabras claves del método serían estas, a manera de invitación para el diálogo y la exploración conjunta: movimiento, observación, materialidad, la fotografía como práctica, la especulación, la imaginación, el ir más allá de la representación e intentar tener una autonomía estética. Dejo esto para la discusión y estaré encantado de seguir la conversación. Gracias.